Bienvenidos a Militaria. Estas son las efemérides militares del 22 de agosto. Comencemos. 851, Batalla de Jengland. En un esfuerzo para asegurar su autonomía y aumentar los territorios bajo su control, el duque de Bretaña Erispoe, aliado con el franco renegado Lambert II, conde de Nantes, plantaron cara al rey de los francos occidentales Carlos el Calvo. Los francos contaban con un ejército de 4.000 hombres, entre los que se incluía un contingente de sajones que Luis el Germánico había enviado para reforzarlos. Contrario a lo establecido, es decir, buscar el choque directo, Erispoe tuvo una táctica de ataque y retiradas usando jabalinas. Los francos fueron diezmados poco a poco en la batalla, que duró 2 días, hasta que Carlos se retiró y su ejército entró en pánico, siendo asaltados entonces por los bretones. Tras la batalla, Carlos permitió que Bretaña gozara de autonomía, si bien sometida nominalmente a los francos. 1138, Batalla del Estandarte. Ante una amenaza de invasión a Inglaterra por parte del rey David I de Escocia, y debido a que el rey Esteban y el ejército real se hallaban en el sur peleando contra varones rebeldes, el arzobispo de York convocó a milicias y señores locales para hacer frente a la invasión. Encabezando el contingente inglés se preparó un carro que llevaba la hostia consagrada, así como los estandartes de los principales señores que participaron en la defensa. El ejército inglés se parapetó en Northallerton, donde los escoceses atacaron vanamente, pues fue un combate entre hombres sin armadura contra hombres con armadura. Al final del día David se retiró tras haber perdido entre 10 y 12.000 hombres, teniendo que suspender de momento su ofensiva. 1153, Capitulación de Ascalón. Tras la conquista de Jerusalén por parte de los cruzados en 1099, la ciudad fortaleza de Ascalón era el punto avanzado del Egipto fatimí, desde donde partían ofensivas e incursiones a los estados formados por los cruzados de manera continua. Al ser una amenaza, el rey de Jerusalén, Balduino III, buscó apoderarse de ella. Para hacerlo le puso sitio el 25 de enero de 1153. Tras 8 meses de sitio, los cruzados lograron hacer una brecha en las murallas de Ascalón. La ciudad capituló el día 22 de agosto para evitar ser masacrados, como había ocurrido con los habitantes de Jerusalén, y los cruzados dieron 2 días a los pobladores para que la desocuparan. 1485, Guerra de las Dos Rosas. Batalla de Bosworth. Tras la caída de la dinastía Plantagenet, 2 ramas de ella peleaban su legitimidad para hacerse con el trono inglés, los York y los Lancaster. Ambas se enfrentaron por un periodo de más de 30 años. Sin embargo, la batalla de Bosworth definió qué casa gobernaría Inglaterra. Por parte de los York, el gobernante Ricardo III levantó un ejército de 10.000 hombres, mientras que por los Lancaster, Enrique Tudor desembarcó en Gales con 5.000 hombres, la mayoría mercenarios franceses. En este combate debe destacarse la participación de la familia Stanley, que había tenido una política pragmática moviendo su apoyo a una u otra casa. En la batalla, William Stanley optó por prestar sus 6.000 hombres a Enrique. Ricardo III murió en la batalla, siendo el último rey inglés que lo hizo. Tras su muerte la rama de York no tenía más descendientes, por lo que la Lancaster gobernó Inglaterra de manos de Enrique VII. 1642, Guerra Civil Inglesa. Inglaterra hasta antes de la Guerra Civil era una monarquía absoluta de facto, ello porque el Parlamento no era un órgano permanente, sino que era llamado por el rey solo cuando era preciso aumentar los impuestos. El rey Carlos I en particular, fue un enemigo del Parlamento y mandó aprehender a algunos miembros de la Cámara de los Comunes. En contraparte, los parlamentarios temían que Carlos quisiera acabar con la poca independencia del órgano. A todo ello debe agregarse el conflicto entre católicos y las diferentes ramas del protestantismo en Inglaterra. El 22 de agosto de 1642, Carlos declaró la guerra a los parlamentarios al izar su estandarte real en Nottingham, con lo que inició la Guerra Civil. 1711, Guerra de Sucesión Española. Expedición a Quebec.
El esfuerzo británico por atacar la provincia de Quebec se vio comprometido por el naufragio de 8 buques, ahogándose a consecuencia 850 soldados, en el que es uno de los mayores desastres navales británicos. En el esfuerzo del jefe de ministros Robert Harley para hacer caer la colonia francesa, al tiempo que se debilitaba la posición preeminente del duque de Marlborough, se preparó una expedición naval. Esta se mantuvo en el mayor de los secretos, al punto de que no era conocida por el almirantazgo. A pesar del fracaso se reforzó la teoría de Harley de que debía reforzarse el poder naval británico. 1717, Guerra de la Cuádruple Alianza. Invasión española de Cerdeña. Tras la aprehensión del inquisidor general de España, José Molinés, España tuvo el casus belli para lanzar una ofensiva contra Cerdeña. 4 años antes la corona española había cedido la isla al Sacro Imperio por medio del Tratado de Utrecht. El 22 de agosto de 1717, una fuerza de 9.000 soldados, dirigidos por el Marqués de Lede, desembarcó en la isla, en la que sería una rápida campaña de 2 meses. La victoria española fue el desencadenante de la Guerra de la Cuádruple Alianza, donde Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia y el Sacro Imperio unirían sus fuerzas contra el Imperio Español de Felipe V. 1777, Guerra de Independencia de Estados Unidos. Fin del asedio a Fort Stanwix. Tras 3 semanas la fuerza que asediaba el fuerte Stanwix debe retirarse al ser incapaz de tomarlo, y tener conocimiento de que una fuerza compuesta por 2 regimientos al mando del general Benedict Arnold se aproximaba. El sitio había sido emprendido por el general de brigada Barry St. Leger, quien contaba con información de que el fuerte estaba en ruinas y con escasa guarnición. Lo que no conocía St. Leger es que 600 hombres habían reforzado el fuerte y estaban realizando mejoras en las fortificaciones. St. Leger se retiró el 22 cuando recibió noticias falsas de que Arnold avanzaba a marchas forzadas con más de 3.000 hombres. 1791, Guerra de Independencia de Haití. Rebelión de los esclavos. Tras el establecimiento de la Primera República en Francia, en 1789, y con la expedición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la esclavista sociedad haitiana se convulsionó. Por una parte, los propietarios de esclavos veían la oportunidad de independizarse, ampliando con ello sus redes comerciales, pero por el otro, el de los esclavos negros, que componían el 90% de la población de Haití, era la oportunidad del cambio. El 21 de agosto en Bois Caimán, en una ceremonia vudú, que coincidió con una tormenta, el sacerdote Dory Buckman llamó a iniciar la rebelión contra los blancos. Al día siguiente inició el exterminio de los franceses, que para septiembre alcanzaba las 4.000 muertes. 1798, Rebelión Irlandesa de 1798. Desembarco francés en Irlanda. Tras el inicio de una rebelión en Belfast por parte de irlandeses presbiteranos, en mayo de 1798, una fuerza expedicionaria francesa se hizo a la mar con el fin de apoyar a los rebeldes. Las fuerzas comandadas por el general Jean Humbert desembarcaron en mayo, al oeste de la isla, el 22 de agosto, demasiado tarde para poder socorrer a los rebeldes. A pesar de algunos éxitos iniciales, los franceses tuvieron que rendirse a principios de septiembre. Contrario a lo esperado, Irlanda se sometió más a Gran Bretaña, perdiendo incluso su parlamento. 1944, Segunda Guerra Mundial. Holocausto de Kedros. Como una operación de intimidación preventiva, el general alemán Friedrich Wilhelm Müller ordenó la Operación Kedros. Se trataba de castigar la región del mismo nombre, capturando y asesinando a algunos de sus habitantes, 164 civiles, quemando sus aldeas y cultivos y matando a su ganado. Al mismo tiempo y con engaño se apoderaron de los bienes valiosos de los habitantes. La idea era intimidar una región que había dado refugio a militares británicos durante la invasión. Al final de la guerra el general Müller fue entregado por los soviéticos al gobierno griego, que tras un juicio, lo ejecutó en mayo de 1947. 1978, Guerra Civil Nicaragüense. Operación Chanchera.
Un comando sandinista dirigido por Edén Pastora, el comandante 0, Hugo Torres Jiménez, comandante 1, y Dora María Telles, se apoderó contra todo pronóstico del Congreso Nacional de Nicaragua, haciendo rehenes a, entre otros, 49 diputados, 20 periodistas y el ministro de Gobernación. El objetivo fue usar a los rehenes para negociar la liberación de presos políticos, otorgar amnistía y entregarles $10 millones, así como garantizar la vida y transporte fuera del país a los asaltantes. El dictador Anastasio Somoza tuvo que aceptar la situación, si bien pudo negociar el dinero entregado a solo $500,000. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si conoces algún hecho de corte militar que haga falta o puedes abundar la información ofrecida, te agradecería lo hagas en los comentarios. Por último, te invito a suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir el video. Nos vemos, hasta la próxima.